Bueno, mis amados, aquí estamos de nuevo. Vamos a seguir con la charla número 6. Y esta charla dice, o se llama, un líder y la predicación de la palabra. Tenemos como referencia la cita bíblica de Efesios 4:15. Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Así que debemos de seguir la verdad en amor. Y sabemos que la verdad es Dios. Sabemos que nuestra verdad a seguir es Cristo. Él es la única verdad. ¿Listo? Y debemos de crecer. Debemos de crecer en Él. Debemos de estar atentos a todos sus mandamientos, a todas sus leyes, a todos sus estatutos. Si queremos crecer, debemos estar cumpliendo su palabra. ¿Listo? Recordemos el texto bíblico es Efesios 4:15. Bueno, ahora ustedes se dirán, bueno, ¿cómo así que el líder y la predicación de la palabra? ¿En qué consiste la predicación? La predicación de la palabra es más que saber dar un mensaje. Cualquiera se puede aprender una lección de memoria. Nosotros nos aprendemos las tablas de multiplicar, nos aprendemos el abecedario y nos aprendemos muchísimas cosas así, ¿cierto? Pero una cosa es uno aprenderse algo de memoria y otra cosa es uno dar una charla, dar una prédica, ¿sí? Dice que la comunicación del Evangelio va más allá de transmitir conceptos teóricos, pues el predicador es como un canal donde fluye el río de vida. Ese es el mensaje de Dios, ¿cierto? Si vemos nosotros, esto se compara con un río. El agua que cruza por un río, el agua que pasa por un río, no es la misma. Aunque se ve cristalina, aunque se ve que es la misma agua, nunca es la misma agua, siempre es agua diferente. Y así es cuando nosotros estamos dando una charla, cuando estamos preparando una charla nunca se da de la misma manera. Recordemos que en el taller pasado, en el número 5, les explicaba algo sobre eso, o sea, uno siempre tiene temor al predicar la palabra de Dios. Y mi pastor Mario dice que el día que dejemos de sentir ese temor de predicar la palabra de Dios, nos debemos de preocupar, porque ya no estamos haciendo la voluntad de Dios, sino nuestra propia voluntad. Bueno, entonces por eso dice la palabra que es como ese río que lleva el mensaje de Dios. Siempre tiene que ser un mensaje diferente, un mensaje de amor, un mensaje de paz, pero siempre de parte de Dios. Dice que el Padre tiene mucho cuidado de que su río fluya solo a través de canales limpios, y así debemos de estar nosotros. Por eso la importancia, y por eso les decía yo en el taller número 1, cuáles son las características de un líder. Y por eso cerramos el taller número 5 tratando parte de esas características, de cómo debe de ser un líder, ¿sí? Cómo debe de estar, cómo se debe de preparar. ¿Por qué? Para llegar a este punto, a una predicación. Vamos a recordarlo así por encimita. Recordemos que un líder debe ser seguro de sí mismo, un líder debe de ser íntegro, un líder debe de ser entusiasta, un líder debe de ser disciplinado, debe de ser confiable, debe ser reproductor y debe ser perseverante. ¿Listo? Entonces dice aquí la palabra que debemos de ser de corazón puro, debemos ser limpios. ¿Listo? Santos y puros. Para esto Dios tiene que santificarnos. Por eso hablábamos en el taller número 5 de el fruto del Espíritu Santo. Cuando tenemos el fruto del Espíritu Santo, ya estamos santificados para Dios, ya estamos listos para llevar esa palabra de vida, esa palabra de amor.
Muchos predicadores se han preparado para dar excelentes mensajes pensando que esta era la manera de darle a la gente lo que necesitaba, sin alcanzar a comprender que se requiere algo más. Cada enseñanza que demos debe suplir las necesidades. Cuando alguien asiste a una reunión, lo hace porque está esperando recibir de parte de Dios la respuesta a una situación. Y si bien recordamos, así llegamos nosotros un día a la iglesia, así llegamos nosotros un día a un grupo Go, a una cédula, esperando recibir esa palabra de Dios, expectante, a ver Dios qué tiene para mí hoy. Y así llegan todas las personas a la iglesia, así llega cada persona a nosotros, esperando de nosotros qué tenemos para darle a esa persona, esperando ver Dios qué trae a nuestra boca, a nuestra mente, a nuestro corazón, para hablarle a esas personas. ¿Listo? Así que por eso no puede ser siempre la misma palabra. O sea, vamos a aprendernos el credo, como hacíamos en la iglesia católica. No es aprendernos el credo, no es aprendernos el Padre Nuestro, ¿sí? Es dar una enseñanza viva y eficaz. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta los tuétanos. Entonces así debe ser nuestra palabra, porque somos hechura de Dios, somos hijos de Dios y tenemos ese fruto del Espíritu Santo en nosotros. Así que tenemos que ser certeros al llevar la palabra de Dios, pero siempre una palabra positiva, una palabra de amor, una palabra de ánimo. Dice la palabra que quienes han vivido alejados de Dios cayeron en la trampa del enemigo. Nosotros no debemos de caer en esa trampa. Nosotros no debemos de estar alejados, al contrario, debemos de mantenernos siempre. Recordemos Romanos 10:17. ¿Listo? Dios se los confía para que ustedes formen hasta convertirlos en valientes guerreros espirituales. ¿Y a quién nos confía Dios para que nosotros los formemos y los convirtamos en valientes guerreros espirituales? ¿A quién nos entrega Dios allí? Dice la palabra que y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Entonces, ¿a quién nos entrega Dios a nosotros? A los afligidos, a todo el que está endeudado, a todo el que tiene problemas, a todos sus hijos que tienen inconvenientes diferentes, así como una vez nosotros llegamos a buscar de Él, así Él mismo nos entrega a nosotros también personas. ¿Para qué? Para que nosotros le llevemos una predicación consistente. ¿Listo? Anotemos este texto bíblico. Segunda de Timoteo 2:15 dice: procurad con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así debemos de ser, presentarnos ante Dios como esos obreros de corazón limpio y humilde, que no tenemos de nada de qué avergonzarnos, pero debemos de usar bien la palabra de Dios, con el propósito por la cual fue creada esa palabra. Lo segundo es la preparación de la predicación. El predicador debe comenzar con una preparación de su sermón en el área espiritual. Recordemos que nosotros no podemos hacer nada en nuestras fuerzas, al contrario, antes de nosotros preparar una charla, antes de nosotros preparar un testimonio, antes de nosotros preparar, no sé, algo para contar a una persona, primero debemos de encomendarnos al Espíritu Santo. Es Él el que nos tiene que guiar. Es Dios, es Jesucristo el que va a hablar por medio de nosotros. Nosotros vamos a ser únicamente un instrumento, guiado por el Espíritu Santo, porque es la palabra de Dios la que vamos a llevar, no es nuestra propia palabra, recordemos eso, no es nuestra propia palabra. No nos aprendamos las cosas de memoria, ¿sí? No seamos rezanderos, seamos oradores.
Aquel que aspira a ser usado por Dios en la transmisión de su mensaje a la congregación debe llevar una vida saturada de oración. Efesios 6:18 dice: permanecer en contacto directo con la palabra. ¿Listo? Contacto directo con la palabra. Contacto directo con la palabra. Ahí se repite Romanos 10:17. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que mantener ese contacto, tenemos que saturarnos de oración para que el Espíritu Santo esté en nosotros, para que fluya en nosotros, para que cuando esa persona llegue y escuche lo que tenemos que decirle de parte de Dios, vea en nosotros ese carácter de Jesús, vea en nosotros que tenemos ese don del Espíritu Santo. ¿Listo? Las siguientes sugerencias le ayudarán a aprender y a preparar un mensaje de acuerdo al propósito de Dios. Las voy a enumerar, son bastantes, vamos a tenerlas muy en claro. La número 1 dice que asuma la costumbre de estudiar constantemente la Biblia por libros, capítulos y versículos. Es que cuando nosotros digamos algo, un ejemplo, mi palabra rema es Mateo 6:33. Dice que asuma la costumbre de estudiar constantemente la Biblia por libros. En el libro de Mateo, en el capítulo 6, versículo 33, dice, y ahí empezamos a decir lo que dice este versículo. Lo segundo es diseñar. Diseñe el mensaje pensado en aplicarlo en su propia vida. Primero que todo, toda predicación, toda charla, debe primero hablarnos a nosotros. Todo mensaje que le vamos a llevar a una persona, a un grupo de personas, primero tiene que haber tocado mi vida. Primero tuvo que haber hablado a mi corazón para poder que yo lo transmita al corazón de las otras personas. Lo tercero es memorice todos los textos posibles que le ayuden a manejar con autoridad el mensaje ante el público. Memoricemos esos versículos bíblicos. Memoricémoslos. Romanos 10:17, Mateo 6:33, Apocalipsis 3:20. O sea, siempre que hablemos, no hablemos por nuestra voluntad, les repito, hablemos la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos con la palabra de Dios, dice la palabra, ve con esta palabra en tu boca que yo te respaldaré. ¿Con cuál palabra vamos? Con la palabra de Dios. Es con esa palabra que vamos delante de la gente y Dios nos va a respaldar. Cuarto, use un diccionario. ¿Y para qué un diccionario? Para aprender con precisión algunos términos y sus sinónimos. ¿Sí? Lo que yo les decía en el libro número 5, qué significa tal cosa, qué significa lo otro. ¿Quién me puede decir qué significa redarguir? ¿Se acuerdan que yo les dije qué significa redarguir? Es eso, ayudarnos. Si yo no sé qué significa, ¿cómo hago para transmitir un mensaje sin saber qué estoy hablando? Entonces voy a ese diccionario. Hay muchos diccionarios bíblicos que nos pueden ayudar. ¿Listo? Dice aquí, busque la predicación de acuerdo a los siguientes ítems. Primero, tiene que tener un título. Esa predicación tiene que tener un título. No podemos llegar al azar y ponerle cualquier nombre porque sí, porque fue el primero que se me vino. No. Tiene que tener un título que corresponda al tema que voy a tratar. Tiene que tener un objetivo. Y el objetivo es la certeza de tener la palabra rema para darle a su grupo. Predique con toda su fe, sabiendo que el mensaje suplirá las necesidades de ellos. Lo que hablábamos de nuestra consierva Adriana, ella no tenía una palabra de Dios para salir de la ciudad ni recibir ese empleo fuera. Ella no lo hizo. Así también debemos de ser nosotros, debemos de buscar una palabra de Dios para poder dar ese tema, para poder llegar con seguridad, decir la palabra dice esto y esto y esto, y de ahí se basa esa charla. Una introducción consiste
en una aproximación al contenido. Es como dar un abrebocas de lo que se va a tratar. Como empecé yo con el libro número 5. Recuerden que yo empecé el número 5 preguntando a quién de los presentes le gusta ser controlado, ¿sí? Y por ahí como que se fue desatando todo el tema y ya se fue desarrollando. ¿Listo? Textos bíblicos. Recordemos, memoricemos textos bíblicos. Cada que hablemos algo, digamos, la palabra dice esto, 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 esto y esto, pero textos bíblicos referentes al tema que se va a tratar. Lo otro, divisiones principales. Elaboremos un esquema que ayude a desarrollar el sermón de manera lógica. No se trata de hablar y de hablar y de hablar y de hablar, no. Es de hablar y dándole paso a lo siguiente, pero conectando una cosa con otra. Cuide de tratar solo los puntos que el grupo pueda recordar con facilidad. Algunos expertos recomiendan 3 o 5 puntos como suficientes en su predicación. Sí, muchas veces hablamos tanto y damos tantos puntos que la gente no se acuerda siquiera del primero. Pero cuando damos a recordar 3 puntos, 3 aspectos claves, a la gente se le queda más esa palabra y a nosotros también se nos queda más para poderla transmitir. Lleguemos a una conclusión. Arme un breve resumen de lo expuesto. O sea, ya después de haber dado todo el tema, demos una conclusión. Un ejemplo lo voy a hacer acá. Me faltan 2 puntos para terminar, pero yo voy a dar la conclusión de una vez. La conclusión es, un líder debe estar preparado para comunicar el mensaje de Cristo de manera efectiva. Ya. Entonces, todo lo que les he hablado, lo concluí ahí. ¿En qué lo concluí? En que un líder debe estar preparado para comunicar el mensaje de Cristo. Listo. Entonces, así debemos de hacerlo. Debemos de tener una aplicación. Si la conferencia no tiene una aplicación a la situación actual, pierde su esencia primordial. ¿Cómo así, Giovanni, que una aplicación a la aplicación actual? No entendí. Muy fácil. Estamos tratando un tema, bien sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, y traigamos o relacionemos más bien ese tema que estamos haciendo con lo que pasa cotidianamente. Puede ser un testimonio personal, un testimonio de otra persona, o sea, tratar de encajar eso que estamos tratando con lo que está pasando en nuestra vida cotidiana. Lo tercero, el manejo de las escrituras. Seleccione el texto principal a partir de un tema general. Seleccione el texto principal a partir de un tema general. ¿Listo? Lo otro, examine el contexto. Esto significa tener en cuenta los versículos que anteceden y que continúan en el texto. No nos salgamos de una parte a otra. Y esto aquí es de pronto muy contradictorio, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Muchas veces yo traigo un tema preparado, pero el Espíritu Santo en este momento me iluminó o habló a mi corazón y a mi mente y me desvió hacia un tema que Él quiere que escuchemos. ¿Listo? Simplemente es hacerlo, dejarnos llevar por el Espíritu Santo, pero sin salirnos del texto principal y del texto general. ¿Sí? Es ahí donde tenemos que entrar a examinar qué textos bíblicos vamos a utilizar y cómo los vamos a utilizar. Por eso es importante memorizar la Biblia. Por eso es importante tener referente textos bíblicos. Identifique las características y temas dominantes del pasaje bíblico. Esta parte le ayudará a estructurar las divisiones principales del sermón. ¿Listo? Hacia dónde vamos, qué estamos haciendo, cómo lo vamos a hacer. Es muy importante esas características. Considere las escrituras
en forma general para no descuidar otros pasajes que guardan estrecha relación con el tema principal del mensaje que se está preparando. Bueno, no nos salgamos nunca. Siempre tenemos que estar estructurando, siempre tenemos que estar metidos en ese tema principal, no nos podemos dejar desviar. Lo cuarto, consideraciones generales para la exposición del mensaje. Son 4 punticos nomás, las consideraciones generales para la exposición del mensaje. Lo primero, conserve su personalidad, sea usted mismo, no pretenda ser como los otros. Un ejemplo, hemos escuchado a muchos pastores dar una charla, hemos escuchado líderes y nos gusta cómo esos pastores o cómo esos líderes dan la charla. No tratemos de imitarlos porque no somos capaces. No tratemos de cambiar nuestra voz. Si tenemos una voz delgada, si tenemos una voz suave, hablemos con esa voz que tenemos. Si tenemos una voz gruesa, hablemos con esa voz. Porque siempre tratamos como de cambiar porque qué pena que piensen que estoy gritando o qué pena que piensen que yo no lo duro. ¿Sí? Cuando hacemos esto, no estamos siendo nosotros mismos, no estamos teniendo una personalidad. Y esto pues da mucho que pensar de una persona que está predicando. Lo otro, debe vivir lo que va a predicar. Recordemos que anteriormente les decía, esa charla primero tiene que tocar nuestro corazón. Esa charla primero tenemos nosotros que sentirla. Primero el Espíritu Santo tiene que hablar a nosotros. Entonces es allí donde tenemos que vivir lo que vamos a predicar. Todas las charlas, todas. No hay charla que uno prepare, no hay charla que uno no dé, que no hable el corazón de uno. Todas las charlas hablan del corazón. Antes de hacer una charla, oremos, pidámosle a Dios que nos ayude, que nos dé ese discernimiento, esa sabiduría y esa ciencia. Lo otro, sea claro, conciso y preciso. Sea claro, conciso y preciso. Un buen conferencista es aquel que muestra fácil lo complicado. Lo confuso lo hace claro. O sea, no enrede más la pita. Si no está preparado, si no lo hizo bien, no lo siga enredando. Dele fluidez, dele fluidez, dele fluidez, dele fluidez, dele fluidez y le va a salir. ¿Listo? Pero no enrede más. Hable de una manera natural. Eso es muy importante. Hablar de una manera natural. Si yo soy de las personas que a mis amigos les digo parcero, les digo ¿qué hubo, hermano? ¿Cómo está? Sigan hablando ese idioma. Un ejemplo. Y Jesús se encontró con sus amigos, con sus parceros. Siga hablando ese idioma. Que de esa forma a usted le va a llegar a las personas. No se repriman. ¿Sí? No, ellos estaban ahí reunidos todos, pues charlando. Tenían una recocha, pues, ahí en la última cena. Y hable de eso, o sea, hable de esa forma. No se ponga con palabras, pues, como tan cuadriculados, como, no. Sea usted mismo, sea espontáneo, hable de una manera natural, de eso de que le sale de su corazón, ¿sí? Pero sin perder el hilo de la charla, sin salirse de los parámetros de la charla. Bueno, mis amados, esto fue lo que yo les quedé debiendo. Para mí es un tema demasiado bueno, la verdad que sí. Es un cuestionario también muy largo, van a tener bastante para trabajar. Y vamos a concluir con lo siguiente. El líder debe estar preparado para comunicar el mensaje de Cristo de manera efectiva. Su vida es una carta abierta, leída por todo el mundo, y su predicación será la última esperanza que algunos podrán tener para alcanzar la salvación. Su fe será el ejemplo de muchos. Querrán imitarlo, y su vida de oración será su fortaleza espiritual. Así que por favor, preparémonos bien para comunicar la palabra de Dios. Seamos testimonio, seamos hombres y mujeres de fe. Hablemos de lo que Dios hizo en nuestro corazón, de lo que Dios hizo con nuestras vidas. Y llevémosle ese mensaje a las personas, que esas personas también van a recibir ese mismo mensaje y van a recibir de lo mismo que Dios hizo con ustedes. Amados,
Un abrazo, que Dios los guarde, que Dios los bendiga y espero que les haya quedado claro este tema de cómo dar una charla, de cómo preparar una charla. Un líder y la predicación de la palabra. Bendiciones a todos.